Y bienvenidos entonces a escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, habíamos leído en Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3. Pero teniendo en cuenta ese pensamiento de la palabra de Dios, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 39, que lo conocemos, y vamos a tomar allí una palabra. Nos dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a tomar este pensamiento que dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ahora, en este pasaje tenemos que identificar en dónde se encuentra el testimonio de Jesús. Porque la palabra de Dios en San Juan 5:39 nos dice que cuando escudriñamos las escrituras, vamos a encontrar la vida eterna, y dice además que ellas son las que dan testimonio de Jesús. Así que, ¿cuál es el testimonio de Jesús, hermanos? Y eso es lo que vamos a mirar a lo largo de este tema. Vamos a ubicarnos un poco en contexto. La visión de este capítulo 1 prácticamente es la introducción a una serie de visiones que lo vamos a encontrar a lo largo del libro de Ezequiel. Y para entender este capítulo 1, tenemos que leer hasta el capítulo 11. Es, por así decirlo, una secuencia de acontecimientos detallados, acontecimientos y también movimientos de las naciones, de los pueblos, de los individuos, pero también acontecimientos y movimientos del pueblo de Dios. Pero sobre todo esto podemos ver a Dios teniendo el control de todo. Ahora, ¿qué encontramos en los pasajes del libro de Ezequiel 1, del 1 al 3? En estos textos que leímos, vamos a encontrar 3 grandes aspectos que Ezequiel nos presenta. Primero encontramos una fecha. Nos dice: aconteció en el año 30, una fecha. En el mes cuarto, a los 5 días del mes. Y el verso 2 nos dice: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Muy bien, una fecha. Punto número 2, encontramos también lo que vio Ezequiel, o lo que le sucedió a Ezequiel estando en donde, como dice ahí el punto número 3 y el verso 3, como el verso 1, dice: cuando yo estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar. Y el verso 3 nos dice que ese río Quebar quedaba en la tierra de los caldeos. Así que Ezequiel, ¿en dónde estaba? Estaba en Babilonia, estaba en la tierra de los caldeos. Concerniente a la fecha, nos ha dado Ezequiel el año, el mes y el día, eso en el verso 1. Pero en el verso 2 solamente nos da el año y el día. ¿Alguna diferencia ahí? Hay una diferencia. Vamos a repetirlo nuevamente. El año 30, mes número 4, que para nosotros, ¿cuál sería ese mes cuarto? Sería entre marzo y abril.
Muy bien. En el verso 2 encontramos solo el 5º año de la deportación del rey Joaquín a los 5 días del mes. Pero por el contexto podemos inferir que se trate del mismo mes, del mes cuarto en este sentido. Ahora, en ese tiempo los meses no se contaban como nosotros hoy. Ahí cometimos un error nosotros al computar algunos eventos en la palabra de Dios, como nos pasó en este momento. El cuarto mes no sería marzo o abril, sino sería junio o julio. En cuanto al año, sería más o menos entre el año 593 antes de Cristo. Ahora nos dice allí el año 30. Ese año 30, los comentadores bíblicos no han logrado identificar de qué año 30 se trate esto. Sin embargo, ellos dicen que quizás se refiera al año número 30 de la vida de Ezequiel, y se presenta 3 razones. Punto número 1, quizás que tener 30 años como era importante para los judíos, se consideraba que esa edad un joven hebreo había alcanzado la plena madurez. Punto número 2, en el comienzo de la dispensación levítica, los sacerdotes empezaban su ministerio en el año 30 de su vida. Y punto número 3, tanto nuestro Señor Jesús como Juan el Bautista iniciaron su ministerio público ¿en qué año de su vida? Alrededor de los 30 años. Entonces es lo que nos dice ahí el comentario bíblico. Pero bien, sea que Ezequiel haya tenido 30 años o quizás había pasado algún evento especial o 30 años de algún evento especial que Ezequiel tenía ahí en su mente que no sabemos. Sin embargo, sea como sea, lo que sí es seguro es que era el 5º año del cautiverio del rey Joaquín. ¿Y sabes qué pasó ese año? Ese año fue el año más maravilloso para Ezequiel, porque en ese año vino Jehová y le llenó su corazón de la gloria de Dios. En ese año él pudo mirar a Jesús, y ese es el testimonio de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y el sacerdote Ezequiel encontró a Jesús ese 5º año de la deportación del rey Joaquín. Fue lleno de la gracia de Dios. El Señor en ese año le habló a su corazón. Tuvo un encuentro personal con Dios que cambiaría su vida para siempre. Y sabes, de esto Ezequiel no se había olvidado, porque él tenía esa fecha en su corazón. ¿Por qué creen ustedes que él tenía esa fecha? Cuando Dios le socorrió, cuando Dios le extendió una mano, cuando le aseguró de su protección divina. ¿Por qué creen ustedes que él se acordó de eso? ¿Por qué creen ustedes que él mencionó esto al comienzo de su libro? Y encontramos aquí algo muy interesante, que él no se acuerda la fecha de su cumpleaños, sino que se acuerda el día y el año en que Dios consoló su corazón y le rescató de donde él se encontraba. Y más adelante vamos a mirar cómo se encontraba él. Y el Señor había hablado al corazón de Ezequiel, y él tenía esa fecha porque amaba a su Señor. ¿Por qué? Ahora el Señor era todo para él. Y también era una orden de Dios. Vamos a mirar acerca de esto para que el pueblo no olvidase el trato de Dios con su pueblo. Y nos dice así en Mensajes Selectos, tomo 3, el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. ¿Con cuánto? Con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino. Así que esa fecha para Ezequiel era un hito de su vida personal. A fin de que no olvidasen la historia pasada, usted tiene que tener las fechas, hermano. A fin de que no olvidasen la historia pasada, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Y ahorita vamos a mirar algo interesante ahí.
Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños le preguntaran acerca de estas cosas, les pudieran repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿tienes tú la fecha exacta de tu encuentro personal con Dios? ¿O tienes esa fecha cuando tuviste alguna experiencia con Dios? Nos recordamos el día en que Dios consoló nuestro corazón cuando estábamos en medio de las dificultades. ¿Tienes contigo la fecha cuando el Señor quitó el cáncer de tu vida o cuando el Señor sanó aquella enfermedad que agobiaba tu alma? ¿O cuando quitó el dolor o la angustia? ¿O cuando salvó a tus hijos y a tu familia del peligro? ¿Tienes esa fecha contigo? ¿Tienes la fecha cuando el Señor te salvó de morir de aquel accidente de tránsito? O cuando no tenías dinero y aquella persona de la nada te dio algo. ¿Tienes esa fecha contigo, hermano? ¿Qué fecha tienes guardado en tu agenda, en tu teléfono? ¿Tienes la fecha cuando Dios salvó a tus hijos del alcohol, de la cárcel, de las drogas y muchas cosas más? ¿Alguien tiene una fecha que diga, yo recuerdo en el día tal, en el mes tal, del año tal, que Dios hizo esto en mi vida? Y dice que esas fechas deben tenerse claro y deben colgarse para que cuando tus hijos pregunten, ¿y eso qué significa? Les cuentes tu historia de la experiencia con Dios. ¿Hay alguien que tenga una fecha que quiera compartir? Hermano, yo tengo una fecha y esto pasó en mi vida en este tiempo, en ese año, en ese día. Con mi esposa tenemos 4 fechas cuando nos sentimos que la mano de Dios nos salvó milagrosamente. La primera fecha, el 23 de julio del 2015, estábamos en Ecuador y allí Dios obró milagrosamente y nos libró de la muerte en un accidente de tránsito. La segunda fecha, el 21 de diciembre de 2015, no teníamos dinero. Estábamos en Quito, en la capital del país de Ecuador. Y alguien de otro país nos apoyó sin que nosotros le hayamos dicho. Solo lo sabía Dios. Dios había colocado en el corazón de esa persona, le manda esto a mis siervos con nombre propio. Y ella nos contaba, dice que por 2 semanas estaba inquieta, no podía dormir tranquilamente hasta que nos contactó. La otra fecha es el 23 de diciembre, 2 días después de ese acontecimiento. 2 días después encontramos que ya no había cáncer en el cuerpo de mi esposa. Dios le había sanado. Y el día 24 de diciembre, mi esposa escribió estas palabras en un cuaderno. El enemigo quiso quitar la vida, pero hoy muchos escucharán que Dios es Dios de poder, amor y misericordia, pues la operación fue hecha por Dios. Y la cuarta fue en julio del 2020, cuando Dios abrió la garganta de mi esposa para que pudiera comer alimento sólido. Durante 1 año y 2 meses, ella solo había subsistido alimentándose con líquidos, pero ese mes del 2020, Dios abrió su garganta y también en ese momento ella tenía COVID y en ese mes Dios le abrió su garganta y le quitó el COVID. ¿Por qué Ezequiel se recordaba de esa fecha, hermanos? Que Dios nos ayude a no ser ingratos con Él. Que podamos repasar esos eventos. Que podamos recordar que la mano de Dios estuvo con nosotros. ¿Por qué no ponerlo en el cuarto de tu dormitorio? En la sala, para que cuando alguien llegue a visitarte, testifiques de tu experiencia con Dios. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo, hermano? Alguien decía, bueno, ¿y esos números de esos años qué significa? Ah, no, es que en ese año Dios me socorrió por esto y por esto, hermano.
Así que después del encuentro con Dios que tuvo Ezequiel, su corazón ahora le pertenecía al Señor. Lo había visto, lo conocía y tenía la vida eterna morando en su vida, hermano. Porque la vida eterna es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y de ahí en adelante la vida de Ezequiel no fue igual, hermanos. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, la vida se llena de paz y de gozo. Y ese es el testimonio de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿ha cambiado nuestra vida desde que hemos conocido a Dios? O quizás seguimos indiferentes o somos duros todavía de corazón con esos rasgos antiguos de carácter. ¿Le pertenece a Dios completamente tu corazón? Porque si no están los rasgos de carácter de Jesús en nosotros, quiere decir que no hemos conocido, no hemos degustado del amor de Dios y no hemos experimentado su gloria. Así que Dios quiere tener un encuentro hoy contigo, amigo y amiga. ¿Quién desea tener un encuentro con el Señor Jesús? Le diremos, Señor, entra en mi corazón, quiero que seas mi Señor, mi Dios. Punto número 2, lo que vio o lo que le sucedió a Ezequiel. Leamos nuevamente el verso 1 y el verso 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios y vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Así que, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que le sucedió al profeta Ezequiel? Dice que los cielos se le abrieron. Y en Apocalipsis, cuando los cielos fueron abiertos delante de Juan, ¿qué fue lo que miró Juan? El arca de su pacto, la gloria de Dios, la presencia del Señor. Y dice, y vio visiones de Dios. En el verso 3 nos dice que vino a él palabra de Jehová, era el llamamiento al servicio profético o al ministerio profético. Y que la mano de Dios era sobre él, hermanos. Esto ocurrió en ese 5º año del cautiverio del rey Joaquín. Punto número 3, vamos al 3. Ahora lo concerniente a dónde estaba Ezequiel. Ya sabemos, ya hemos mirado, pero vamos a leerlo nuevamente. Nos dice el 1 y el 3 nuevamente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Así que el profeta Ezequiel estaba en medio de los cautivos allá en la tierra de los caldeos. Estaba en Babilonia, cautivo, prisionero. Pero podemos decir, bueno, quizás la experiencia de Ezequiel es maravillosa. Qué chévere que él haya tenido esa experiencia, ¿cierto? Vino Dios, le habló, le mostró su gloria. Podemos decir, bueno, yo quiero también que Dios me hable así, ¿cierto? ¿Quién no quiere tener una experiencia con Dios? Muy bien, pero vamos a ver ahora cómo estaba Ezequiel para que haya tenido ese encuentro personal con Dios, para que Dios haya venido a él. Vamos a mirar. Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Había sido llevado allá encadenado. Ahora estaba rodeado por un lado de la ambición ilimitada y la crueldad salvaje de los caldeos. Estaba rodeado de burlas, de escarnios, y lo que veía y oía acerca de la tiranía humana y el mal angustiaba su alma y lloraba amargamente día y noche. Por otro lado, la tierra de sus padres estaba desolada. La ciudad que había antes estado llena de habitantes ahora estaba despoblada. Una parte estaba cautivo en Babilonia y la otra pues estaba todavía allí, pero bajo el poder de Babilonia. La voz del canto, de la alegría y la alabanza ya no se oían más en los muros de Jerusalén.
pues muchas mujeres habían sido violadas y muertas. Los niños habían sido estrellados en las rocas, en las peñas, y los hombres de guerra muertos a espada, hambre y pestilencia. Lamentaciones capítulo 5 lo podemos leer. El verso 11 nos dice: violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Y Zacarías capítulo 14, verso 1 y 2 nos dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y esto es lo que estaba viviendo Ezequiel. Este es el contexto y cómo se encontraba el profeta Ezequiel. Así que con todo esto, su mente estaba lleno de presentimientos lóbregos. Su corazón estaba destrozado. Él estaba partido en pedazos prácticamente. Él había llegado a un estado de melancolía, de depresión, de soledad, y con angustia de su alma él se lamentaba y lloraba amargamente día y noche, de tal manera que pensaba que los movimientos de las naciones, que el accionar del hombre dependía totalmente de ellos. Y Dios, ¿dónde estaba?, decía Ezequiel. Se había olvidado de ellos, pensaba él. Y seguramente en medio de su dolor, en medio de su incertidumbre, pedía a Dios una respuesta. Seguramente le decía: Señor, ¿dónde está lo que los profetas han dicho? Señor, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está todo aquello que tú nos has dicho, Señor? Era grande su lamento. Estaba a punto de perder su fe. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo así, si desde que fue tomado o algunos días antes, que no se sabe. Pero él estaba buscando una respuesta de Dios. Y Dios, en su amor y misericordia, vino a consolarlo. Le mostró su gloria, le mostró su amor. Porque Dios acude en ayuda de aquel que pide, de aquel que busca. ¿Quién más experimentó esta agonía, hermanos? Cristo Jesús, por ti y por mí. Y él decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero también Moisés, cuando el pueblo pecó en el becerro de oro, el Señor le dijo: mi presencia no irá contigo. Pero Moisés, ¿qué hizo? Miremos lo que dice el capítulo 33, verso 3 de Éxodo. Dice: yo no subiré, 33:3. Le dice el Señor: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pero ahora Moisés busca a Dios en oración, y el verso 13 y 14 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y la respuesta de Dios fue esta: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y después Dios le mostró la gloria a Moisés. Hay otra experiencia similar que fue el del profeta Isaías. El pueblo también había caído en una apostasía nacional. El mismo rey había entrado en una impiedad repugnante. La nación estaba a punto de ser tomada. Entonces Isaías vio a Dios sentado en su trono y sus labios fueron purificados por ese carbón santo, hermanos. Juan el Amado tenía un contexto similar, hermanos. Estaba prisionero en la isla de Patmos. Había sufrido persecución. Sus hermanos estaban siendo muertos, perseguidos, torturados. Y él, abandonado en la soledad, también buscando la presencia de Dios, el Señor se manifestó a él, hermanos. Pero no solamente él. Muchos en medio de su enfermedad, del dolor, de la tristeza, vieron la mano de Dios que sostenía sus vidas. La experiencia de Jacob, la experiencia del apóstol Pablo.
la experiencia de la hermana Elena G. de White. Pueden leer notas biográficas, cuánto sufrió ella antes de tener un encuentro personal con Dios. Así que en medio de sus pesares, en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, cuando sientas que nadie te escucha, que nadie te comprende, mira arriba. Hay un Dios que está sentado en su trono y no ha perdido el control y está pendiente de cada detalle de tu vida. Y esa fecha debes tú guardarlo y escribirlo y colgarlo para que los momentos difíciles cuando lleguen a tu vida puedas decir como Ezequiel: en el año 30, en el mes cuarto, en el día 5 vino palabra de Jehová sobre mí. ¿No le parece eso maravilloso, hermanos? Nos dice así: el Señor intervendrá cuando las cosas hayan alcanzado un estado tal que únicamente el poder divino sea capaz de contrarrestar la obra de los instrumentos satánicos. Cuando su pueblo corra el mayor peligro, cuando al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará en su favor. La necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. Así que la experiencia de Ezequiel es la experiencia de Moisés, es la experiencia de Isaías, es la experiencia de Juan y es la experiencia del pueblo de Dios que pasará por aquellos momentos difíciles que van a llegar a esta tierra, hermanos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor nos ayude a tener esa experiencia, la experiencia que tuvieron estos santos hombres de Dios. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de Ezequiel. Estaba cautivo, estaba con cadenas, muchos hermanos habían muerto, sus compañeros, sus compatriotas, su ciudad estaba desolada. Muchos estaban siendo golpeados, oprimidos, sufriendo burlas, escarnios, odios. Sus hermanas habían sido violadas, no tenían casa, hermanos. Vamos a leer Lamentaciones, explica todo esto, hermanos. Capítulo 5, vamos a leer un par de textos, lo pueden leer todo el capítulo ustedes. Dice él: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Y esto, ¿saben cómo se llama esto? Esto se llama comunismo. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. ¿Por qué estaban viudas? Habían muerto los esposos. Vamos a mirar esto, hermano, esto está escrito en la palabra de Dios. Esto está en Isaías capítulo 3, 25. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra, hermanos. Así que hay más en Lamentaciones. Quizás leo otro texto más. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El 10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Ahora ustedes pueden entender, podemos entender al profeta Ezequiel. Nos imaginamos viviendo en esa condición, hermanos. A esa condición vamos a llegar cuando se toque esa cuestión entre el sábado y el domingo, hermanos. Porque la experiencia que vivió Ezequiel es la ilustración de la experiencia que tendrá el pueblo de Dios. Si Ezequiel no hubiese confiado en las promesas de Dios, habría perdido toda esperanza. Por lo tanto, en medio de esa condición, él alzó sus ojos al cielo y vio a Jehová, la gloria de Dios. La mano de Dios estaba sobre él. Así que en medio de esa condición, cuando no había una salida para la situación de Ezequiel, Dios le dio la visión y le hizo ver que él tenía el control. Y así, queridos amigos y hermanos, no está lejos en que el mundo llegue a esta condición. Estamos yendo a pasos agigantados a esto. Las libertades se están restringiendo por todos lados, hermanos. Así que debemos hoy gemir y clamar, buscar a Dios en oración con alma apesadumbrada, gimiendo y clamando
pues las circunstancias que vendrán serán difíciles, de tal manera que muchos perderán su fe. Pero si hoy tú buscas de Jesús, si hoy buscamos del Señor, el Señor en su amor y su misericordia vendrá a consolarnos, a extendernos una mano y nos mostrará su gloria, hermanos. ¡Qué bendición! Dios seguirá teniendo el control en medio de las dificultades. Así que cuando veamos que todo parece estar sin salida, cuando ya no haya apoyo humano y las leyes del país estén en contra de nosotros, Dios está sentado en su trono. Y si Él está sentado en su trono, hacia alrededor tuyo haya caos, todo va bien, porque Él tiene el control de todo. Pero ustedes pueden decir, y yo también me puse a pensar, bueno, ¿cómo puedo yo pensar y decir que todo va bien? En el caso de Ezequiel, el pueblo estaba cautivo, estaban sufriendo, estaban siendo oprimidos. Y quizás nosotros podemos tener deudas, estar sin trabajo. ¿Cómo podemos decir todo va bien si tu esposo o tu esposa te abandonó? Si no hay dinero para pagar el estudio de tus hijos, para pagar la letra del carro. ¿Cómo puedo decir que todo está bien? Dios puede estar sentado en su trono, pero yo estoy acá. ¿Cómo es eso que de todo va a estar bien? Pero queridos amigos y hermanos, todo va a estar bien. A pesar de que haya llegado a tu vida la enfermedad, el cáncer, cualquier dolor, a pesar de que hayas perdido a tu trabajo, tus hijos, tu familia, todo va a estar bien porque Dios está dirigiendo los movimientos y los acontecimientos de tu vida para que tus ojos sean alzados al cielo y puedas ver la gloria de Dios en medio de las dificultades. Así que todo va a estar bien porque Dios tiene el control y obrará a nuestro favor para que sintamos que su mano nos protege, hermanos. Así que no estamos abandonados, no estamos desamparados. Esta visión de Ezequiel es muy maravillosa. ¿Alguien ha leído el capítulo 1 de Ezequiel? ¿Ha encontrado allí el testimonio de Jesús? Entonces tenía un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Enseñarle una lección de fe en las circunstancias más adversas que estaba pasando el sacerdote Ezequiel. Ya miraron el contexto, pero ahí todos los movimientos habían llegado a ese punto para que el pueblo reconociera sus pecados y mirara a Dios, y Ezequiel fue levantado para predicar el amor de Dios a su pueblo, hermanos. ¡Qué bendición! Él estaba a punto de perder su fe, pensaba que Dios lo había abandonado. Y ahí Dios vino. No te preocupes, yo estoy contigo. Si tú vas a cruzar por el agua, ¿qué va a pasar? No te van a detener. Y si el fuego, pues no te quemará, ni plaga tocará tu morada, dice. Así que cuando lleguen esos momentos difíciles a tu vida, nuestros ojos deben mirar ¿a quién? A Jesús. Debemos persistir en la oración, hermanos. El testimonio dice que hoy tu casa y la mía debe ser una casa de oración. Con mi esposa tenemos un grupo de oración que empezó desde que inició el paro nacional en este país. Hemos orado todas las noches de 7 a 8 hasta este mismo momento. Y ha sido una gran bendición para nuestras vidas y para los que se conectan allí, hermanos. Hemos escuchado testimonios maravillosos de la mano de Dios operando en esas personas que no son de nuestra congregación, que no conocían del sábado y ahora están guardando el sábado. ¡Qué bendición! Es tu casa, una casa de oración, hermano. Una hermana de ellas nos contaba su experiencia. Ella estaba, dice, muy enferma. De hecho, llegó al grupo de oración porque estaba en una necesidad de salud tremenda. Muchas enfermedades, problemas en su hogar, etcétera, etcétera. Y ella se aferró a Dios. Iba a las citas médicas y por lo general tú vas al especialista aquí, allá. Puedes pasar por 10, 8 especialistas y no hay una solución a tu problema, hermano. Esto le pasó a la mujer del flujo de sangre. Esto nos pasó con mi esposa también. Pero ella, cuando conoció al Señor, se aferró de Él. Y un día, cuenta ella,
Dice que Dios le mostró cuál era la causa y le mostró cuál era también el remedio, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Es tu casa una casa de oración, hermano? ¿Es tu carácter como el carácter de Cristo, hermano? Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos aproximándonos a la experiencia que vivió Ezequiel. Y para no soltarnos de la mano de Dios, debemos hoy aprender a confiar del Señor hoy que tenemos paz. Así que, ¿tú quieres aprender a depender de Jesús? ¿Quieres aprender a conocer el testimonio de Jesús? ¿Quieres que Jesús sea tu amigo? Ven y entrega tus cargas a los pies de Jesús. Él está esperando que des un paso, que abras la puerta de tu corazón. Ayer miraba una película que hace un llamado, se llama Un toque al corazón, es muy bonita. Y esa película está direccionada a tocar el corazón de una persona que, bueno, digamos que del actor allí. Y dentro de un favor que él tenía que hacer era acompañar a unos muchachos que estaban en una casa de paso a un concierto cristiano. Y yo pensaba cuando miraba ese momento en la película, él llevando a estos jóvenes a un concierto cristiano. Yo decía, cuánta mente estrecha tengo. Porque ¿qué hubiera pensado si hubiera sido yo, un guardador del sábado, llevando a unos jóvenes a un concierto cristiano? Pero estando allí, las letras de una canción que estaba pasando decía lo siguiente: solo deja atrás todo y ven a la fuente de vida. Así que si tú quieres conocer a Jesús, deja todo. La mujer samaritana dejó todo y vino a la fuente de vida, hermanos. Así que no querrás ir hoy a los pies de Jesús. ¿Quieres entregar tu corazón al Señor? Si el Señor ha tocado tu corazón, tenemos que testificar, hermano. Tenemos que comprometernos con Dios y hacer el pacto con el Señor. Yo sé que aquí quizás muchos es la primera vez que llegan a este lugar. Quizás otros ya tienen un tiempo más, pero Dios está hablando a tu vida y quieres que dé un paso a hacer el pacto con Dios. Él quiere que tú te enamores de Él, porque Él quiere manifestarse como se manifestó a Ezequiel. En medio de las dificultades de tu vida, tú puedes dar ese paso. Y termino con esto, hermanos. Hay una experiencia que me gustó mucho, que está en Génesis 24:26. Wow, ese texto, uno cuando lee esa historia, pues sí, es la parte cuando el siervo de Abraham va en busca de la esposa de Isaac y tú lees la historia, sí, muy bonita la historia, pero cuando tú coges un texto y lo sacas aparte y lo tienes solito ese texto ahí sin más textos, ahí aparece la luz en ese texto. Y mire lo que dice. Génesis 24:56, y quiero hacer un llamado allí para ti, querido amigo, joven, niño, niña, y aquel que quiera abrir su corazón al Señor. Nos dice este siervo, está hablando a los suegros, a los que serían suegros de Isaac: no me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despáchame para que vaya a mi Señor. Así que a esa relación tóxica, a ese problema, dile: no me detengas, yo quiero ir a donde mi Señor. ¿Dónde están a esos valientes que quieren entregar su vida al Señor? Queremos hacer una oración especial por ti. Yo sé que tú tienes problemas, dificultades, todos tenemos, pero cuando estamos juntos hay una fuerza. Si alguien desea que oremos por él, no te detengas, dice ahí, no te detengas, no me detengas. ¿Qué está deteniendo tu vida, querido? ¿Qué está deteniendo tu vida que hagas el pacto con Dios? ¿Qué está deteniendo tu vida que hagamos esa oración especial por ti? La oración tiene poder. Han sido transformadas vidas. Habíamos puesto en esas diapositivas de oración que tenemos allí unas esposas, y ellas van a hacer el pacto con Dios este sábado, hermanos. Así que si tú quieres que oremos por ti, puedes ponerte adelante y puedes pasar para orar por ti. Que el Señor te bendiga, querida amiga, querida hermana. Que el Señor te guarde. Estamos a pocos pasos de terminar esta peregrinación. Estamos ya
prácticamente a las puertas ya podemos divisar la ciudad celestial. Así que aceptemos este llamado, hermanos. Aceptemos las invitaciones amorosas de Jesús. Mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La Canaán celestial ha sido preparada para ti. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración especial a nuestro Padre Celestial por estas lindas personas que también ellos y nosotros deseamos rendir nuestras vidas a los pies del Salvador. Padre eterno que estás en el cielo, qué privilegio escuchar tu palabra de vida, tus palabras de esperanza, de aliento y de consuelo, las que testifican del Señor Jesucristo, las que nos hablan de forma infinita del amor de nuestro Padre por nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ha invitado en este momento a estar de rodillas delante de ti. Y hay un grupo especial, Señor, de hermanos y hermanas, simpatizantes, visitas, interesados, que se han rendido en esta mañana, Señor, a tus pies para entregar sus vidas en los brazos del Señor Jesucristo. Oramos por ellos, Señor, de manera especial. Pedimos que tu gracia y la bendición del Espíritu de Jehová repose sobre cada uno de ellos. Que repose esa gran bendición sobre los niños que con sinceridad han venido a este lugar a doblar sus rodillas. Pedimos bendición por los jóvenes que también se han acercado. Tu misericordia esté con ellos, Señor. Los adultos que también han venido a doblar las rodillas delante de ti en este momento. Te suplicamos tu bendición especial para cada uno de ellos. Oh Padre querido, y que la decisión que ellos han tomado hoy sea sellada por tu Espíritu Santo en la vida de ellos, mi Señor. Y también nosotros, Padre, que algún día decidimos seguir tus pisadas, mi buen Jesús, que esa decisión hoy también sea confirmada para gloria de tu nombre en la vida de nosotros. Confiamos, Padre, estos ruegos, suplicándote que perdonen nuestros pecados y que, Señor, al salir de este lugar, vayamos como Ezequiel, llenos de la gloria de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor.